Buen día, estimados y estimadas registradores y registradoras civiles municipales a nivel nacional y todos los compañeros y compañeras del Registro Nacional de las Personas que nos acompañan el día de hoy. Un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Importante mencionarles también que vamos a tener también dentro de esta sesión la participación de algunos compañeros del proyecto Identifícate, Crece con Derechos para que nos vayamos empapando todos y todas de esta nueva meta que se ha puesto el Registro Ya Nacional de las empezó, Personas, Picosa. que es Sí, la la capacitación. identificación de niñas, niños y adolescentes. A los que tienen, por favor, los Grupo. micrófonos abiertos, si me ayudan. Por acá. Muy bien. Como les mencioné entonces, la idea del día de hoy es pues saldar una deuda que tenemos con ustedes, ¿verdad? Como registradores civiles municipales, representantes del Registro Nacional de las Personas a nivel nacional. Pues es muy importante que nos vayamos poniendo al día con respecto a la buena nueva, ¿verdad? Que el Registro Nacional de las Personas va a llevar a nivel nacional. ¿Me confirman, por favor, si todos me escuchan claramente? Claro y Sí fuerte, se compañero. escucha. Sí se escucha. Perfecto, estimados y estimadas. Entonces, vamos a dar comienzo. No quisiera quitarles mucho tiempo. La verdad es que me gustaría sobre todo poderles escuchar. Si tienen ustedes dudas con respecto al proceso de enrolamiento de niñas, niños y adolescentes, pues en este momento nos vamos a poner un poquito al día con respecto a cómo el proyecto Identifícate, crece con derechos, ha ido avanzando. Si en algún momento me dejan de escuchar, por favor me avisan. Muy importante que ustedes o que todos reivindiquemos que este proyecto es un proyecto del Registro Nacional de las Personas que fue otorgado a través de un préstamo, ¿verdad? Que adquirimos con el Banco Mundial y que tenemos como veedor de todo el proceso al PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces, estos son las tres instituciones que nos conjugamos para poder dar vida al proyecto Identifícate, Crece con Derechos. ¿Qué busca este proyecto? La identificación de las niñas, niños y adolescentes en todo el país. Creo que ustedes ya por ahí han escuchado mencionar que este documento va a llevar el nombre de DINA. ¿Qué significa DINA? Documento de identificación de niñas, niños y adolescentes. Como ustedes bien lo saben, el Registro Nacional de las Personas tiene como finalidad el crear, ¿verdad? O garantizar la identificación de todos los hondureños y hondureñas. Ya nosotros cumplíamos una parte de esta finalidad que es la identificación de adultos y ahora pues entonces vamos a cumplir la otra parte que es la identificación de niñas, niños y adolescentes en todo el país. Y este documento de identificación, nuevamente lo repito, va a llevar como nombre DINA. Documento de identificación de niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, es muy importante que ustedes sepan que el Registro Nacional de las Personas no tiene la capacidad logística para hacer un proceso de enrolamiento masivo. Por lo tanto, se busca, en este caso, a un proyecto que contrata personal que va a estar encargado del proceso de enrolamiento de todos los niños a nivel nacional. Para esto se crea un nuevo sistema de enrolamiento, es decir, no vamos a enrolar a las niñas, niños y adolescentes en el mismo sistema que utilizamos para los adultos, no. Vamos a tener un software separado, ¿verdad? Al que le llamamos Sistema Nacional de Enrolamiento de Menores de Edad. Y esta plataforma, ¿verdad? Este software funciona exactamente
igual que el software que usamos para adultos, con ligeras diferencias en la información que vamos a captar de los niñas, niños y adolescentes. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo manejen. ¿Por qué? Porque así como tenemos el kit de enrolamiento donde enrolamos adultos, vamos a tener ese mismo kit de enrolamiento ahora con un software para adultos y un software para niñas, niños y adolescentes. También el registro a través de este proyecto ha adquirido nuevos kits de enrolamiento que una vez que concluya el proyecto, entonces van a pasar a potestad del Registro Nacional de las Personas y más específicamente van a pasar a sus registros civiles municipales. Bien, para que manejemos nosotros también, recordemos que el DINA, este documento de identificación, ya estaba avalado por la ley del Registro Nacional de las Personas desde el 2004, ¿verdad? Y en el artículo 205 nosotros podemos encontrar, ¿verdad? Esta reglamentación donde se solicita que tanto el DNI como el DINA, que ya dijimos que era, sea un documento de identificación que se solicite de forma personal. Es decir, todos los niños, niñas y adolescentes se van a personar a hacer la solicitud de sus DINAs. Sin embargo, siempre deben ir acompañados de una persona. En el caso del proyecto, únicamente de los dos padres de estos menores o niñas, niños y adolescentes. En el proyecto Identifícate, solo vamos a enrolar niños que vayan acompañados de sus padres debido a que es la forma más correcta según los parámetros de UNICEF para que el proceso se haga limpio. Posteriormente, cuando el proceso pase al Registro Nacional de las Personas, el mismo registro va a hacer nuevos procedimientos donde nosotros podamos colaborar con los niños que, por ejemplo, han tenido dificultad de que sus padres fallecieron, o niños que, por ejemplo, están en estado de calle. Estos protocolos los debe diseñar el Registro Nacional de las Personas para que los expertos, que son ustedes, los registradores civiles municipales, sean quienes ayuden con estos procedimientos de identificación para niños, niñas y adolescentes. Entonces, en el proyecto Identifícate, Crece con Derechos, los niños siempre deben estar acompañados de sus padres, ¿verdad? Padre o madre de familia, o en el caso de los centros educativos, van a poder ser acompañados también de los maestros, siempre y cuando el padre haya hecho confirmación de datos de los niños, niñas y adolescentes en el app RNP móvil, que es algo de lo que también vamos a hablar. Aquí me quiero detener un poquito. Según UNICEF, nosotros solo podemos recibir información de una niña, niño o adolescente si esa información viene del padre. Y como sabemos que no todos los padres pueden acompañar a las escuelas a sus hijos e hijas, entonces se desarrolla en el app RNP móvil. El que no la tenga descargada, por favor, descárguela en su teléfono para que en este diseño de la nueva aplicación aparezca un espacio, ¿verdad? Donde los padres de familia pueden confirmar datos de los niñas, niños y adolescentes. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos al proceso de enrolamiento ya haya información depositada de esa niña, niño o adolescente en el kit de enrolamiento. Y de esa manera los muchachos del proyecto que andan en campo se les haga mucho más fácil el proceso de enrolamiento. Y aquí hay otra salvedad. Si el padre puede ir al centro educativo, entonces también es válido que acompañe a su hijo e hija. Sin embargo, lo que el registro busca es que el padre sienta la tranquilidad de haber confirmado datos y que no tenga que apersonarse a los centros educativos. No solo vamos a enrolar con el proyecto los centros educativos, también vamos a enrolar a los niños que no asisten a las escuelas, pero ese procedimiento se va a ir haciendo paulatinamente para que podamos garantizar que la información de los menores sea la correcta. Y esto es algo que posteriormente igual vamos a tener una pequeña sesión para que lo hablemos.
¿Por qué hablamos de acompañantes? ¿Qué es lo que tiene que hacer un acompañante? Pues miren, sobre todo lo que tiene que hacer es depositar la información de los datos sociodemográficos de los niños, ¿verdad? Y niñas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos garantizar que el niño que se sentó a enrolarse sea realmente el niño al que le pertenece esa inscripción de nacimiento y no vayamos a crear problemas con los datos de los menores. Entonces, el hecho de que un acompañante esté presente, ¿verdad? Ya sea el maestro o el padre de familia, como lo dijimos, eso nos va a garantizar que la información que se deposite del menor sea la correcta. Y sobre todo, estimados y estimadas, que el trato que se le da al menor sea el correcto también. Ustedes son expertos en Rolando. Los compañeros que andan en campo están aprendiendo, ¿verdad? Ese proceso y para ellos es un poco más complejo afinar el trato al menor. Entonces, se está trabajando mucho desde el proyecto esta parte de que el acompañante nos colabore. Muy bien. Y vamos entonces a ver el proceso de confirmación de datos. Quiero recordarles que hace creo que un mes más o menos, el jefe de registro civil, el abogado Edgardo Mejía, envió un comunicado, un memo, donde les pedía o les solicitaba que ustedes como registradores civiles municipales ayudaran a los ciudadanos al proceso de confirmación de datos. Este proceso, como se hace desde la app que se llama RNP Móvil, este proceso se puede hacer en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, si el padre de familia no se encuentra en Honduras, a través del app del RNP va a poder hacer la confirmación de datos desde el país donde esté. Sin embargo, vamos a hablar de algunas cositas que hemos identificado y que es importante que ustedes sepan. Ahorita primero les voy a hablar de los pasos de la confirmación. Cuando un padre hace confirmación de datos, lo primero que debe de hacer, ¿verdad? Es descargar la app y entrar a este pequeño logo, ¿verdad? Que dice confirma los datos de tus hijos de 6 a 17 años. Primero aquí voy a hacer una pequeña también acotación. Nosotros como empleados del registro sabemos que vamos a hacer una captura de biometría del menor. Entonces, nosotros solamente podemos garantizar que el menor tenga biometría desarrollada a partir de los 6 años. Entonces, este proyecto va dirigido a las niñas, niños y adolescentes que están en edades de 6 a 17 años. Si yo no tengo hijos en esas edades, entonces no me van a aparecer para hacer confirmación de datos. Ese es un dato importante. Solamente los niños de 6 a 17 años. Y sé que me van a preguntar, ¿qué pasa con estos niños de 17 años que los enrolamos también para obtener su DNI? No va a haber ningún problema, estimados y estimadas. ¿Por qué? Porque los dos software están separados. Entonces, el menor de 17 años se puede enrolar en el software de menores y también a los 17 y medio, como nosotros lo manejamos, se va a poder enrolar en el software de adultos sin tener, ¿verdad?, ningún problema de que haya un choque, por decirlo así, de estos dos procedimientos. Bien, entonces, yo tengo un hijo entre 6 y 17 años, entro a la confirmación de datos. Siempre me va a aparecer, ¿verdad?, un pequeño mensaje donde el registro informa a la población de que el objetivo de este proceso es ir actualizando datos de los menores que ya cuentan con una inscripción previa, pero vamos a ir actualizando la información de acuerdo a lo que el padre declare en el app de enrolamiento. Por lo tanto, siempre, siempre vamos a utilizar el número de DNI del padre o el nombre, ¿verdad? Y vamos a tener que hacer siempre, siempre una validación facial. ¿Para qué?
para que a través de esa validación el registro garantice que ese ciudadano que está depositando información de ese menor es quien dice ser y que existen nuestras bases de datos. Aquí viene una cuestión muy importante. El padre tiene que sí o sí estar enrolado para poder hacer confirmación de datos. Nos van a aparecer entonces una pantalla donde se nos van a desplegar los hijos que tenemos que están dentro de la meta del proyecto y uno a uno los vamos a tener que ir confirmando. Siempre, si ustedes se fijan, el proyecto está previendo el tema de las inconsistencias. Entonces le preguntan al padre si hay alguna discrepancia o alguna letra, algún dato en la fecha de nacimiento que no está correcto, para que él ahí mismo pueda decirnos si hay algo que está incorrecto, perdón, y nosotros poderlo ir trabajando. Nos va a pedir entonces también el domicilio del menor, es decir, si vive con sus padres o si vive, en este caso, si sus padres no viven en Honduras, siempre ellos van a depositar dónde vive exactamente el menor, es decir, el domicilio hondureño, aunque los padres vivan en el extranjero. Nos va a preguntar también el tipo de etnia a la que pertenece el menor, que es una pregunta que le hacemos también a los adultos y que si no le estamos haciendo encarecidamente, estimados y estimadas, les pido que siempre consultemos a qué etnia pertenecen los ciudadanos. Y en este caso también al padre se le va a consultar si su hijo padece de alguna discapacidad. En el caso de los menores va a ser diferente. Si el padre quiere que la discapacidad aparezca en el DINA, él va a tener que darle clic en sí, en este paso, para que aparezca el logo de la silla de ruedas, ¿verdad? Que aparece a las personas con discapacidad. Si el padre no quiere que ese logo aparezca, entonces él le va a dar que no quiere que aparezca esta discapacidad en el DINA del niño, niña o adolescente. Entonces, esta es una diferencia con el tema de los adultos, ¿verdad? Los adultos nosotros les marcamos las limitaciones para que automáticamente aparezca en el DNI. Con los niños es diferente. Le consultamos al padre si quiere que aparezca. Como nosotros sabemos, los tutores legales autorizados son los únicos, ¿verdad? En este caso, los padres son los que van a poder dar información. Ya vamos a ver otras salvedades que vamos a encontrar con el tema de patria potestad. Una vez que nosotros depositamos la información de la discapacidad, ya en este punto estamos listos para poder enviar la confirmación de datos y le vamos a dar a aceptar al mensaje sobre la confirmación. Por último, vamos a hacer una última validación biométrica porque nosotros sabemos que de esta manera hacemos cierre del proceso y continuamos, ¿verdad? En esta parte compartiendo el pequeño, es un pequeño, no lo puse aquí, lo siento, ¿verdad? Es un pequeño mensaje que dice que el niño ya fue confirmado sus datos, al niño, niña o adolescente. Aquí vamos a concluir el proceso de confirmación de datos, que el día de hoy, hasta hoy, el proyecto ha determinado que solo lo pueden hacer los padres del niño, niña o adolescente, ¿verdad? En la confirmación de datos, algunos de ustedes han podido reportar que no aparecen en algunos casos los datos de los hijos e hijas de algunos padres de familia. Aquí es donde viene entonces un tema muy importante que ustedes sí manejan y es con respecto al árbol genealógico. Todo niño, niña y adolescente que esté grabado con el tipo de documento 04, que es otros, todos esos niños no aparecen en los árboles genealógicos de los padres. El registro trabajó a través de un punto de acta, una corrección automática que se hizo a más o menos 200,000 inscripciones que estaban grabadas con 04, pero siempre nos quedaron
creo que es más o menos 170,000 inscripciones que siguen con el 04. ¿Por qué? Porque no tienen el número de identificación, porque tienen caracteres que no son números en esos números de identificación. Por ejemplo, yo he visto que algunos registradores ponen 0801 punto. 1990 punto. Eso no es correcto, ¿verdad? Esos caracteres que metemos en medio del número de identificación generan errores también en el árbol genealógico. Entonces, todos esos casos son casos específicos que los padres no pueden hacer confirmación de datos, y esto es debido a que el árbol genealógico no está completo. Entonces, el proyecto va a trabajar una medida que nos permita ayudarle al ciudadano a corregir este problema. Es muy posible que algunos ciudadanos se presenten a los registros civiles municipales a pedirles a ustedes que hagan este cambio, que cambien de 04 a 01. Y ustedes, como son, ¿verdad?, expertos en la materia, saben que el cambio lo podemos hacer únicamente si se encuentra el DNI correcto del ciudadano y el nombre completo en el folio de nacimiento, en el folio original. Si no encontramos ese número de identificación en el folio, estimados y estimadas, ¿qué deberíamos hacer? Quisiera que alguno de ustedes me responda. ¿Qué hacemos cuando un número de identificación de algún padre no se encuentra en la inscripción de su hijo? ¿Qué debe hacer el ciudadano? Se debe de adicionar. Rectificar vía oficialía. Es correcto, aquí también me contestaron en el chat, rectificar es correcto. Tenemos que mandar al ciudadano a que haga la adición a la oficialía civil más cercana. Y esto, compañeros, nos va a ir ayudando a corregir todos los problemas del árbol genealógico que hemos detectado a través del proyecto Identifícate. Pregunta Ana Yesli, ¿cuándo arranca el proyecto? El proyecto, estimados, comenzó junio, a mediados de junio, en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Son las únicas dos ciudades donde actualmente hay unidades de enrolamiento desplegadas. El resto del país, estamos esperando todavía la selección del personal que se hizo a través de un concurso público. Creo que muchos de ustedes se dieron cuenta que hubo un concurso público donde los enroladores, supervisores y coordinadores del proyecto van a ser elegidos a través de una empresa especializada en reclutamiento. Entonces, estamos esperando todavía que este reclutamiento concluya para podernos desplegar a nivel nacional. Dice por aquí también, vamos a ver, los padres deben confirmar datos desde el extranjero. Muy bien, aquí está el director del proyecto, Martín Cuán. Vamos a ver si está por aquí, estimado. Hola, Michelle. Bien, les presento, estimados y estimadas, al director del componente 1 del proyecto Identifícate, Crece con Derechos, el ingeniero Martín Cuán. Ingeniero, estamos aquí con todos los registradores y registradoras a nivel nacional para que pueda dirigirse a ellos. Un gusto saludarles a ustedes. Próximamente estaremos visitando el resto del país y una de las visitas programadas que tendremos es la visita al registro civil municipal. Así que ahí nos conoceremos en persona. El proyecto no es un proyecto aparte del registro, es un proyecto del registro que se ejecuta en una unidad implementadora de proyectos y necesitamos que ustedes también formen parte de este proyecto. ¿Cómo? Precisamente ahorita en este momento lo que requerimos de ustedes es lo que Itzel les mencionaba en relación a la asistencia que se puede dar a los padres de familia que se apersonen a los registros civiles a hacer sus trámites. Ofrézcanles, por favor, la asistencia para la confirmación de datos. Puede presentarse un ciudadano que no ande con un teléfono inteligente, puede presentarse un ciudadano que no sea muy tecnológico y creo que ustedes podrían ser un buen mecanismo para poder asistir a estas personas y lograr la confirmación de datos, que es clave para que el proceso pueda ser fluido. Si yo llego a una escuela, por darles un ejemplo, llego a una escuela y
un menor de edad no tiene datos confirmados por sus padres, yo no podré enrolarlo. Entonces el proyecto al final lo que necesita como proyecto es avanzar y cumplir con metas. Si logramos a través de ustedes que la mayor parte de los padres puedan confirmar sus datos, eso nos va a facilitar el proceso de enrolamiento, porque básicamente lo que haremos será tomar la biometría del niño, huellas y fotografía. No podemos obtener información del menor a través de un tercero, tiene que ser a través de sus padres únicamente. Y es valiosísimo para el proyecto la participación de ustedes. ¿Qué pasa con los niños que están fuera del sistema educativo? Nosotros haremos jornadas los días sábados en algunos centros educativos que vamos a publicar o vamos a comunicar cuando ya estemos en las comunidades, para que los niños que están fuera del sistema educativo se apersonen a estos centros educativos y junto con sus padres, ¿verdad? Y podamos hacer el proceso de validación de datos y el enrolamiento, ¿verdad? Estamos esperando salir en el mes de agosto a nivel nacional, durante el mes de julio, del 15 al 30 de julio, con coordinadores y supervisores, que son alrededor de unas 221 personas, van a andar en todos los municipios, en todos los territorios, van a andar haciendo la socialización del proyecto. Y ustedes, muchos de ustedes forman parte de los consejos municipales. Hemos estado trabajando junto con UNICEF para que a través de los consejos municipales se nos viabilice o sea más fácil hacer la socialización del proyecto, porque ahí es donde se conglomera la mayor parte de los actores en cada uno de los municipios. Entonces no se vayan a sorprender cuando lleguemos a los municipios y nos reunamos con los consejos que ustedes mismos forman parte de ellos, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros pretendemos hacer esta socialización que estamos haciendo hoy día y pedirles la colaboración, ¿verdad? El proyecto también, no sé si puedo hablar, Itzel, no sé si vale la pena mezclar el tema del subregistro, la herramienta del subregistro. Sí, vale la pena también porque en Okay. algún momento les vamos a enviar a ellos el link. Ok, hemos desarrollado también una pequeña herramienta tecnológica que básicamente es el mismo formulario que utiliza el Registro Nacional de las Personas para identificar el subregistro, ¿verdad? Nada más que ahora lo que estamos haciendo es digitalizando ese formulario e incluyéndole un acápite muy importante y valioso, que es la georreferenciación del domicilio de la persona. Si nosotros logramos, a través de ustedes, a través de los consejos civiles, de los consejos municipales, perdón, que esta herramienta pueda diseminarse en todo el país, la persona que esté subregistrada, él mismo podrá identificar el subregistro para posteriormente el proyecto apoyarles al registro o a Oficialía Civil con la logística, ¿verdad?, necesaria para poder hacer brigadas de atención al subregistro y con eso poder mejorar los estándares internacionales que una entidad como el Registro Nacional de las Personas debe de perseguir y de mantener. Esta es una herramienta que va a estar permanente para uso permanente, de manera que si, por darles un ejemplo, en una junta de agua, en una comunidad X, se conoce que hay una persona de 35 años que los papás nunca le inscribieron, podrán tomar los datos en esa herramienta, esos datos viajan a una plataforma, en una base de datos, y posteriormente se harán las brigadas con ustedes para ir a atender ese subregistro, ¿verdad? Entonces, el proyecto no solamente es identificación de menores, también lleva la identificación del subregistro y la atención, y hay otra parte también importante que es la mejora en la emisión de la constancia de nacidos vivos que da lugar a la inscripción. Estamos trabajando junto con la Secretaría de Salud para montarnos en la plataforma de vacunación de la Secretaría de Salud, que es la que tiene más desarrollada y más conectada, y está habilitada en todos los lugares donde nace un niño. Entonces, al día de nacido o al día siguiente de nacido, todos los niños son vacunados. Y por eso queremos montarnos en esa plataforma para que la emisión de la constancia se haga de manera automática. Esa constancia pueda viajar a través de la interoperatividad al registrador y que se pueda emitir un certificado de nacimiento de forma automática para que la madre, al momento de ser dada de alta,
se lleve consigo ya la certificación de nacimiento. Este es un procedimiento que todavía estamos tratando de definir y de ajustar para que, uno, en primer lugar, se acomode a la legislación vigente, ¿verdad? Cumplir con todos los requisitos de ley, ¿verdad? Y dos, para brindarle esa garantía al ciudadano que cuando salga, ya la inscripción del niño, cuando salga del hospital, el niño ya haya sido inscrito. Con eso lo que perseguimos es reducir el subregistro de nacimientos, ¿verdad? Entonces el proyecto tiene tres grandes aristas que estamos tratando de abordar. El proyecto tiene como meta 2.3 millones de niños, 1.700.000 que están en el sistema escolar y alrededor de 600.000 que están fuera del sistema escolar. Pero sabemos que en nuestras bases de datos tenemos alrededor de 3.2 millones de niños que están entre 6 y 17. No podemos alcanzar todo con el proyecto porque el proyecto es de muy corta duración y con muy pocos recursos, de manera que va a quedar un buen número de niños que estén fuera del sistema educativo que van a ser atendidos por ustedes en los registros civiles y ya cuando el proyecto concluya, ustedes continuarán haciendo los enrolamientos de niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? De mi parte, eso es lo que yo así en grandes rasgos les puedo comentar. Muchas gracias, ingeniero Juan. Vamos al momento en el que vamos a responder algunas dudas. Me gustaría responder primero dos que están aquí en el chat. Una es de Gabriela Alejandra Aguilera, dice también los niños que están siendo cuidados por los abuelos, ya que los padres están fuera. En este caso, la opción que les damos o que les dimos es que el padre haga la confirmación de datos desde donde esté y así el niño aquí se le va a poder enrolar sin ningún problema. Ahora, si el padre no está, bueno, que desapareció, por decirlo así, que tenemos algunos casos donde los padres se fueron y quedaron en potestad de terceros, estos casos el proyecto no los va a abordar. Los van a abordar ustedes como registradores civiles cuando ya el registro tenga los protocolos. Entonces, esto también es importante que ustedes lo manejen para que estén preparados al momento de que ya se haga el traspaso al registro de todo el equipo, ¿verdad? Y todo el procedimiento también. Vamos a esclarecer procedimientos para todos estos casos únicos que vamos a ir encontrando en nuestros RCM. Veo por aquí también, bueno, la consulta que me hace Lidia Figueroa no se la puedo contestar por completo. Lo que le puedo decir, estimada, es que el proceso de contratación está moviéndose, que ya entrevistaron, creo yo, a la mayoría y que el resultado de ese proceso van a ser unos listados, ¿verdad? Donde se va a decir quiénes aprobaron y quiénes no aprobaron. Y de los que aprobaron se va a hacer la selección para el llamado, ¿verdad? Ya al trabajo de campo. Entonces, Lidia, en este caso no le puedo dar ningún contacto tampoco porque es una empresa externa al registro la que está haciendo el proceso de reclutamiento. Terminado el proyecto, si un niño pierde el DINA, vendrá normalmente al RCM a tramitarlo, es correcto. Cuando ya empiecen estas situaciones de que entregamos los DINA, los niños los perdieron o lo demás, igual que los adultos, ellos van a hacer proceso de reposición de su DINA, así lo dice la ley. Tengo una consulta. Una ciudadana me explicaba su caso, que ella quedó a cargo de 2 niños a causa del fallecimiento de la hermana. Uno de ellos ya es mayor de edad, pero el otro aún no. Ellos están siendo reconocidos por ambos padres, pero el papá nunca se hizo cargo y no tienen contacto con él. En estos casos, ¿qué pasaría? En este caso, bueno, como ya lo mencioné, Isis, este es un caso que va a pasar posteriormente al Registro Nacional de las Personas. El proyecto no lo va a abordar porque el proyecto va a manejar el protocolo universal o el protocolo normal, como la llamaríamos, que es a presencia de ambos padres. No sé si el ingeniero quiere aportar algo más. Sí, ahí en ese caso específico, yo lo que le rogaría a Isis y a los demás compañeros es que orienten al ciudadano, en este caso a la tía, ¿verdad?, a que trate de iniciar un proceso en los juzgados para que ella obtenga la patria potestad de sus hijos o la custodia. El juzgado de familia emitirá una sentencia, ¿verdad? Y con la sentencia la persona tiene que venir al Registro Nacional de las Personas a inscribir esa sentencia. De esa manera ya el registro sabrá que la persona es quien tiene la patria potestad o custodia del niño, ¿verdad?
Eso es importante, ese tipo de orientación hay que brindarla siempre al ciudadano, porque si no esos casos se quedan en el aire y el niño nunca va a poder ser enrolado, ¿verdad? Entonces sí, todos, bueno, creo que la mayoría han trabajado marginales de suspensión de patria potestad o de asignación de patria potestad, ¿verdad? Entonces ustedes ya más o menos conocen este procedimiento, entonces es bueno que lo vayan socializando con este tipo de casos que tenemos, por ejemplo, aquí, si debe de quedar definido quién es el tutor de ese menor, ¿verdad? No puede quedar el menor en el aire. Entonces sí, invitar a los ciudadanos a que puedan hacer el procedimiento. Yo sé que en algunos casos vamos a tener tema de recursos ahí de por medio, pero lo vuelvo a repetir, el Registro Nacional de las Personas va a ir creando los protocolos para que abordemos todos los casos que encontremos. Pregunta y también Gabriela, sobre los eso, enroladores. perdón, también sobre Sí. eso, es importante que conozcan que todas las universidades tienen bufetes jurídicos gratuitos. Ustedes pueden orientar a los ciudadanos también para que acudan a esos bufetes, para que les ayuden con esas gestiones que son eminentemente legales y que tienen costo, ¿verdad? Correcto. Dice por aquí Gabriela, ¿los enroladores llegarán a todos los municipios o existe la posibilidad que en algunos municipios pequeños como el mío, que es de Duyure, ingeniero, nos toque a los registradores? En este caso, los enroladores sí van a llegar a todos los municipios, bueno, a todos los centros educativos del país. Ingeniero. Nosotros vamos a visitar 23.836 centros educativos que están ubicados en todo el país. En el municipio donde haya un centro educativo, ahí vamos a llegar, ¿verdad? Ay, no sé quién tiene. Espérenme, voy a cerrar este micrófono. Ok, si uno de los padres está fuera del país y no ha tramitado el DNI, ¿hay algún problema para hacer la validación? Yulisa Díaz, sí tendríamos problemas porque la app hace una validación biométrica consultando la base de datos de enrolamiento. Entonces, si tenemos ciudadanos en el exterior que conozcamos, invitémoslos a que visiten los consulados a nivel exterior. En todos los consulados nosotros estamos enrolando y estamos también haciendo inscripciones directas de niños de 0 a 20 años, ¿verdad? Para que ustedes lo recuerden, siempre podemos invitar a los ciudadanos a hacer el proceso de enrolamiento en los consulados y posteriormente al enrolamiento, aunque el DNI no se haya impreso, ya el ciudadano va a poder hacer la confirmación de datos. Anayensi, ¿la reposición del DNI tendrá el mismo costo? Sí. La entrega, más abajo preguntaba cómo será la entrega. La entrega va a ser durante los meses de marzo y abril de 2027 y se entregará únicamente a los padres de familia. El padre de familia, mediante reconocimiento facial, va a poder reclamar el DNI de su hijo en el centro escolar donde fue enrolado. Nosotros haremos las convocatorias a los padres de familia para poder hacer entregas en los centros educativos. Eso que nos dice que no todos los padres van a ir, porque la naturalidad de nuestro comportamiento como padres es que no nos gusta ir a las escuelas de nuestros hijos. Entonces, muchos DNI van a quedarse sin entrega y esos DNI que queden sin entrega pasarán a custodia del Registro Nacional de cada registro civil municipal para que los padres puedan proceder a hacer el reclamo ahí, siempre mediante validación biométrica. Igual que como se hizo... Ahí hay una pregunta que me interesa mucho. Alguien está diciendo, en los casos que se han registrado con 9999, tal vez nos puede ampliar un poco más, Itzel. Sí, este es el caso Julio Bet, es el caso que hablábamos de cuando grababan antes a los padres con el código de identidad, ¿verdad? Donde dice tipo de identificación le ponían 04, que es otros. Entonces, en muchos casos se rellenó con 9, ¿verdad? Porque el número de identificación no figura en el folio. Entonces, como lo mencionamos anteriormente, en estos casos específicos que están los 9 presentes, tendríamos que hacer nosotros la verificación del folio y si no existe el número de identificación consignado, se manda al ciudadano a la oficialía civil a adicionar el número de identificación. Este procedimiento de adición es muy corto, ¿verdad? Yo creo que varios de ustedes han tenido la experiencia.
No tiene por qué ser un trámite engorroso para el ciudadano, es un trámite sencillo, siempre y cuando ustedes le presten el acompañamiento al ciudadano. Y donde, como ya lo dijimos, donde el número de identificación sí existe en el folio original, entonces nosotros lo grabamos correctamente y cambiamos el 04 por el 01. ¿En cuánto tiempo se le entregará el DINA y cómo será la entrega? Para este proceso también les vamos a dar una capacitación a ustedes para que también conozcan el procedimiento. Hoy solo sabemos que el DINA solo se va a poder entregar a los padres de familia o representantes legales de los padres de familia, ¿verdad? Eso es lo que sabemos, con carta poder, ¿verdad? Por los momentos. Entonces, posteriormente, cuando ya esté definido el procedimiento, nosotros les haríamos también una sesión parecida a esta para informarles y que ustedes a la vez informen a la población. Como ya lo mencionó el ingeniero, sí es bueno que le vayamos induciendo al ciudadano que donde el niño se enroló, ahí él va a ir, ahí va a llegar nuevamente la unidad a hacer entrega de DINAS, ¿verdad? Dice, buen día, tengo el caso de mi hijo que se le hizo incorporación, pero no le aparece el DNI de los padres y creo que como ese caso hay muchos. Yo pienso que si van los números de DNI en esos expedientes, como registradores podríamos pedir rectificación de oficio para adicionar los números de DNI. En este caso, estimado Darwin, usted tiene la razón. Si el número de identificación figura en la resolución que nos hizo llegar la Secretaría General, es nuestra labor como registradores consignarlo en la base de datos, añadiendo el 01 identidad nacional para que no tengamos problemas de árbol genealógico. En este caso específico que Darwin nos menciona, tenemos la resolución de respaldo. Si ahí figura el número de identificación, entonces sí nosotros pudiésemos colaborar, ¿verdad? Para hacer esta adición. En el caso de los números de identificación que sí estén en las resoluciones. En las que no están, volvemos nuevamente, se hace a través de la oficialidad civil a petición de parte del ciudadano. No sé si Julie está por aquí para que me colabore con el tema de la rectificación, la adición de oficio. No sé, Julie, si has visto casos de este tipo. Hola, ¿me escuchan? Sí. Listo. Bien, para el tema de los números de identificación, no es de oficio el procedimiento, siempre se debe enviar a oficialía civil. Pero ¿en qué casos pudiésemos adicionar de oficio un número de identificación? Lo primero, ¿verdad? Siempre es ver el folio original. Nosotros nos vamos al libro, hacemos búsqueda del folio. Hay algunos casos donde en el folio de inscripción sí se encuentra el número de identificación del padre. Sin embargo, en el sistema no figura este número de identificación. Entonces, si se encontrase en el folio, lo hacemos de oficio. ¿Qué hacemos? Lo adicionamos a la base de datos. Pero si el folio no tiene el número de identificación, solamente el nombre de los padres, debe enviarse a petición de parte al oficial civil más cercano, ¿verdad? Recordemos que hay 22 oficialías civiles a nivel nacional, entonces no es necesario mandar a los ciudadanos aquí a Tegucigalpa, sino al más cercano del domicilio del padre de esos menores. Recuerden también que se puede hacer una solicitud de rectificación con carta poder. Entonces, si el padre estuviese en el extranjero o si el padre no pudiese presentarse a la oficialidad civil, pudiese enviar a una persona de su confianza autorizada por él para que pueda proceder con el tema de la rectificación. Entonces, para hacer puntual lo que acabo de decir, oficialidad civil hace rectificaciones a petición de parte para la adición de números de identificación o de cualquier información faltante en el folio, y que cuando lo hacemos de oficio es únicamente cuando en el folio de inscripción sí se encuentra el número de identificación de los padres. Muchas gracias, Julie. Creo que este va a ser un caso bien repetitivo en los RCM. Entonces vamos a trabajarles también algún material, ¿cómo se llama? Alguna imagen donde les podamos poner los requisitos y lo demás y que ustedes se lo puedan dar fácilmente al ciudadano.
Les vamos a colaborar con esa parte porque sí vamos a encontrar, como les mencioné, 170,000 casos distribuidos a nivel nacional con este tipo de errores. Luego dice, los registradores podemos ir a las escuelas e informarles que se enrolen. En este momento, Joaquín, no. En este momento van a ir los voceros del proyecto Identifícate Crece con Derechos. Ustedes sí van a participar de los consejos municipales, por ejemplo, que ahí sí ustedes tienen participación y tienen, ¿verdad?, toda la potestad de poder hablar del proceso de identificación. Pero en las escuelas ahorita la socialización se hace a nivel de voceros del proyecto Identifícate Crece con Derechos. Dice Gabriela, un video donde pueda estar el proceso de validación en el app, en la página de Facebook del registro, han colgado varios videos sobre cómo hacer este procedimiento. Igual les voy a mandar la presentación que les presenté hoy para que la tengan también a mano y ahí se puedan ayudar. Cuando habla acompañante, ¿a quién se refiere? María Concepción, como lo expliqué al inicio, en el proceso que va a llevar a cabo el proyecto va a pedirse que el padre de familia sea el acompañante del menor en el sentido de confirmar los datos de los niños a través de la PRNP y en presencia en la escuela vamos a tener al maestro como acompañante en el enrolamiento, donde él nos va a validar el nombre completo del niño, ¿verdad? Para que recuerden el tema de los acompañantes. Cuando esto pase al registro, no le vamos a llamar acompañantes, les vamos a llamar testigos, así como lo llamamos con los enrolamientos de mayores de 19 años, ¿verdad? Se hará el enrolamiento de menores en escuelas públicas y privadas, es correcto, 23,000 escuelas públicas y privadas a nivel nacional. ¿Cuándo se realizará el proceso de enrolamiento de los niños que se encuentran fuera del país? Esto también va a ser un proyecto del Registro Nacional de las Personas. Ya ampliar el procedimiento a nivel de los consulados, lo vamos a hacer igual que se hizo con los adultos, pero va a ser algo paulatino. Entonces, Silvia, todavía no tenemos una fecha, pero sí sabemos que paulatinamente vamos a estar enrolando niñas, niños y adolescentes en los consulados también. Bueno, ya contestamos cuánto el tema de la reposición del DINA. Muy bien, a los que están mandando a los ciudadanos a los consulados, muy bien. ¿Ya pueden los padres de familia ir realizando la confirmación de datos? Sí, solo tienen que descargar el app de enrolamiento y van a poder ir haciendo confirmación de datos. Es más, si usted está atendiendo a un padre que le está haciendo una inscripción de un bebé, usted pregúntele y tiene más, bueno, dentro de lo que son las estadísticas vitales, uno pregunta, ¿verdad? Que cuántos hijos tiene la madre. Entonces ahí usted puede aprovechar y decirle, y ya confirmó datos de ellos en el app, para que así nosotros vayamos colaborando al proyecto también. En los casos que el padre o madre está en USA y cómo hace el biométrico, ok, aquí la biometría que pide el app es la biometría del padre, no es la del niño, ¿verdad? Aclarando esta parte. En el app RNP móvil, quien hace la confirmación de datos es el padre. Entonces es el padre el que pone su rostro para que se pueda validar la información, ¿verdad? Ojo con esto, a los niños no les hacemos validación biométrica porque no tenemos una data todavía con la que vayamos a comparar. Ojo con esto. Buen día, al momento del enrolamiento no precisamente asistirán los padres, al igual para reclamarlo. Para reclamar el DINA, sí, solamente se le hará entrega a los padres de familia o a representantes con carta poder. Pero para el momento del enrolamiento, cuando llegan las unidades de enrolamiento a la escuela, si el padre ya confirmó datos, no es necesario que se presente a la escuela. Es más, lo mejor es que no se presenten, porque ustedes saben que los niños se sienten más como presionados cuando el padre está ahí. Si el padre ya confirmó datos, no es necesario que esté en la escuela. Si no pudo hacer la confirmación de datos, entonces ahí sí lo mejor sería que el padre se aboque a la escuela el día de el enrolamiento. Bueno, también ya mencioné que por los momentos solo en Honduras, posteriormente el resto del mundo, ¿verdad?
Dice, nosotros en Islas de la Bahía no tenemos oficialía, nos toca estar mandando a los ciudadanos a la Ceiba. En este caso, sí, ya es una gestión que las oficialías están haciendo, pero tenemos que esperar noticias posteriores. Hola, muy buenos días. Cuando los padres del menor no estén inscritos, es decir, padre y madre, en este caso, si los padres no están inscritos, tampoco van a estar enrolados. Entonces, confirmación de datos no van a poder hacer. Y cuando se presenten al enrolamiento, tampoco van a poder validar su información porque se hace una verificación de la biometría. Entonces, ¿qué recomendaría yo? El niño siempre se va a poder enrolar porque el niño solo ocupa estar inscrito él, ¿verdad? Entonces, al niño, niña y adolescente lo vamos a enrolar y el padre, aunque no esté inscrito, puede presentarse a la escuela en compañía del maestro para depositar los datos del niño, niña o adolescente, ¿verdad? Esto es muy importante, esta pregunta es muy importante. Igualmente los padres que son menores de edad. Si el padre es menor de edad y no se ha enrolado, no puede hacer confirmación de datos ni tampoco validar el enrolamiento. En todo caso, lo mandamos a que haga el proceso de enrolamiento y ahí sí va a poder hacer validación, siempre y cuando esté en la edad para enrolarse, ¿verdad? Estos casos ya sí, por ejemplo, casos inusuales donde son madres de 14, 15 años, son protocolos que el registro debe desarrollar porque el proyecto por los momentos solo va a atender a niños, niñas y adolescentes con padres que tengan enrolamiento previo, ¿verdad? En el caso de fungir estos como acompañantes. Si no, siempre les dejo la otra opción, que el padre, aunque no esté inscrito, se apersone a la escuela a dar la información del menor, aunque no pueda utilizar su huella para validar, ¿verdad? Ojo con esta parte. Y esto, compañeros y compañeras, nos va a servir de mucho para focalizar a todas las personas que no estén inscritas. Ya el ingeniero Juan les dijo que se va a hacer girar un instrumento de investigación, por decirlo así, una encuesta donde se la vamos a aplicar a personas que nos puedan decir, mire, el de aquella casa no está inscrito, entonces para que usted pueda ver cómo se le va a ayudar. Y así Se le fue el audio, Itzel, el audio. El audio. Perdón. Les decía entonces que cuando tengamos esta información focalizada de los que no están inscritos, el Registro Nacional de las Personas va a poder hacer unidades de inscripciones por omisión en todos los lugares donde ustedes nos ayuden a focalizar. Entonces, al compañero que hizo la pregunta, Mario, si a usted le llegan padres que no han estado inscritos y tiene a la mano el formato para poderlo llenar, entonces usted nos colabora llenando la información de ese ciudadano para que posteriormente podamos ayudar con la inscripción por omisión. Igual lo preguntó Grace, entonces lo mismo, si no están inscritos, ¿verdad? Ir llenando el formulario de su registro y a la vez sí, apoyarle en el sentido de explicarle que sí se puede apersonar a dar la información, pero que solo pueden validar los ciudadanos enrolados. ¿Qué pasa cuando la escuela no tiene conexión a internet? Las unidades de enrolamiento van a contar con lo que son Starlink, antenas Starlink que ellos llevan, ¿verdad? En sus vehículos donde ellos se transportan para poder proveer de internet a todos los kits de enrolamiento. Y aquí vale más que me hicieron esta pregunta para poderles mencionar algo importante. Los kits de enrolamiento con el software de menores solo funcionan conectados a internet. Ya no existe aquello que existía antes, que era el fuera de línea. Eso no se puede hacer con el software de enrolamiento de niñas, niños y adolescentes. Es un dato importante también. Voy a seguir contestando, pero me gustaría darle la palabra a Nancy de 0209, que ya rato, ¿verdad?, levantó la mano. Nancy, por si es algo que no hemos mencionado, no sé si me escucha.
¿No? No, compañera, fue por Ahí error que la está. presioné. Sí, gracias. Ah, ok. Gracias, gracias. Vamos entonces a escuchar a John Nicolás Fernández Cruz. John. Vamos a ver si está John. Bien, no, no está por ahí. Voy a seguir contestando otras consultas que me han depositado por acá. Dice, ¿se podrá validar cuando ambos padres son extranjeros, pero el hijo está inscrito como hondureño? Recordemos que nosotros en nuestra constitución tenemos que los hondureños pueden obtener la nacionalidad de, si nacieron, ¿verdad? En Honduras. En este caso lo voy a corregir. El ciudadano puede hacerse hondureño aunque sus padres sean extranjeros, naciendo aquí en Honduras. Sí tenemos inscripciones de este tipo de ambos padres extranjeros. Entonces, cuando ambos padres son extranjeros, por este momento no podemos todavía validar ni hacer confirmación de datos. Ya el Registro Nacional de las Personas conjunto a Migración están trabajando un protocolo para que podamos enrolar niños con sus dos padres extranjeros. Entonces, esto es algo que posteriormente igual les vamos a estar comunicando. Hoy, el día de hoy, los que son hijos de un hondureño y un extranjero, esos sí pueden hacer la confirmación de datos y la validación con el padre hondureño. ¿Por qué? Vamos a ver si alguien me puede decir por qué los extranjeros no podrían validar en el kit de enrolamiento. Vamos a ver si alguien me dice por qué. Porque no están enrolados. Exactamente, porque no los enrolamos, no existen en nuestra base de datos y por ende no podemos validar su biometría, ¿verdad? Entonces, ojo con los padres extranjeros. Pero aquellos que es un padre extranjero y un padre hondureño, el padre hondureño puede hacer todo el proceso y el kit de enrolamiento sí va a traer la información del padre que es extranjero. Entonces sí lo vamos a poder hacer. Vamos a ver Laura Romero, que tiene la mano levantada. Laura, de 1201. Sí, licenciada, le quería hacer una consulta respecto a lo que mencionaba en cuanto a las especialidades de los niños, que usted dice que si el padre no selecciona de que, por ejemplo, alguien tiene síndrome de Down o que alguien está amputado de una pierna o las discapacidades físicas, la persona que va a hacer el enrolamiento no tiene de colocar eso, porque usted lo menciona que si el padre no quiere, entonces el padre no lo va a poner, pero es algo muy obvio. Por ejemplo, ahorita hay muchos niños que tienen autismo y, o sea, si tiene alguna discapacidad en lo personal, para mí tendría que aparecer en el carnet, porque incluso ellos a veces reciben ayuda respecto a esos carnets, porque así se identifica a la población si tiene una discapacidad o no. Estamos de acuerdo, Laura. Sin embargo, UNICEF nos ha hecho un señalamiento muy importante, que quien maneja la información del menor y toma decisiones con respecto a esa información son sus padres únicamente. Entonces, el enrolador no puede tomarse la atribución de darle ahí clic que sí para que aparezca esa señalización. Y quiero aclararle algo. La limitación siempre se va a marcar, la discapacidad siempre se va a marcar. Lo que el padre puede decidir es si aparece o no la silla de ruedas. Pero en la data de discapacitados, el niño, la niña y el adolescente siempre van a existir. Lo único que el padre decide es si aparece o no la silla de ruedas. Pero esto es algo legal, Laura, es un tema legal que si el padre no lo autoriza, nosotros podríamos caer en problemas con la ley por tomarnos esa atribución de colocarle que sí aparezca. Entonces, en este momento, Laura, lo mejor es que el proyecto trabaje con estas instrucciones que UNICEF nos ha dado, ¿verdad? Y otra consulta, licenciada, por ejemplo, aquí a veces vienen los medios de comunicación a hacer consultas respecto al proyecto, ¿verdad? Lo que uno les brinda la información es de lo de la aplicación y que se puede hacer el preenrolamiento, porque como no estamos autorizados para hablar a medios de comunicación,
Entonces, eso también, porque a veces uno, por querer hablar de más, a veces habla cosas que no maneja. Y entonces, esa era una... Y otra cosa que le pregunté que no me respondió, era de que hay niños que tienen doble inscripción y los padres lo saben. Por ejemplo, vino a inscribirlo una abuela y luego vino a inscribirlo, digamos, el papá. Ellos saben de que, por ejemplo, ese niño nació en el 2005, digamos, pero se inscribió en 2 meses diferentes. Entonces, a veces las madres vienen con el nombre, pero tiene doble inscripción. Dice, pero como en esta va a parecer que tiene menos edad. Entonces, al momento de que el padre sepa de que la persona tiene doble inscripción, o sea, ¿qué se va a proceder a hacer en ese caso? Porque el hecho de una cancelación de una doble inscripción, usted sabe que es un poquito, se tarda un poco. Entonces, ¿con cuál de las dos inscripciones se haría en ese caso? Porque recuerde que las personas que están en el campo de enrolamiento no van a manejar lo que se maneja en registro civil, como anteriormente se pasó en el enrolamiento de adultos. Entonces, no sé si ellos van a manejar como que dice, una lista de todas esas personas que se presentaron a hacer enrolamiento ese día y que tal vez presentaron eso de que tenían doble inscripción o que tal vez en el texto le aparecía que era niña y era niño y cosas así, que esas van a ser a la larga inconsistencias que se van a ir dando en el proyecto. Entonces, si se va a trabajar de la mano con registro civil para corregir las inconsistencias en tiempo y forma o hasta que se impriman las DNI de estos niños, va a pasar ese detalle de las inconsistencias. Ok, muchas gracias, Laura. Esa es una excelente pregunta. Al son de hoy, nosotros ya tenemos enrolados más de 2.000 niños. Sí, nosotros en el proyecto manejamos que los niños no tienen inconsistencias, tienen discrepancias porque quizás el padre aplicó un 125, quizás esto, como usted lo menciona, padres que no se pusieron de acuerdo a la hora de inscribir. Entonces, el sistema funciona igual que el sistema de adultos. Si el niño ya fue enrolado, y usted tiene toda la razón, el enrolador ahorita no tiene acceso al SIN, no puede saber si el niño está inscrito 2 veces. En la búsqueda puede ser que él detecte que le aparece 2 veces el mismo niño, así como puede ser que no se dé cuenta. Entonces, siempre el sistema va a tener las alertas internas que nosotros ya conocemos para detener los enrolamientos donde sea necesario. Por ejemplo, si un padre busca enrolar a su hijo 2 veces, ya la unidad de inconsistencias ya está al tanto de estos casos, ¿sí? ¿Verdad? Y se van a ejercer los mismos protocolos que ejercemos con los adultos. No, ¿cómo es? Y si dejamos en la comunicación, escribimos mejor para no tener el expediente allá, digo yo, ¿o no? Perdón, Laura, creo que tiene abierto todavía el micrófono, pero sí, en este caso, sí, la unidad de inconsistencias va a trabajar con los mismos protocolos que trabajamos con los adultos. En el caso de las dobles inscripciones, todos sabemos que al menor, por el bien superior del menor, nosotros no le podemos negar el enrolamiento, ¿verdad? Entonces, sí es posible que vayamos a tener esta situación, pero ya la unidad de inconsistencia está trabajando los protocolos para que la base de datos esté limpia. Y siempre ustedes, si colaboran a hacer una confirmación de datos y detectan que hay una doble inscripción, siempre, por favor, ir ayudando al ciudadano a hacer la solicitud de cancelación para que antes de que lleguemos a enrolar, esta situación ya esté subsanada. Pero si no está subsanada, Laura, nuestra tarea es enrolar a la niña y adolescente. Hola. ¿Kenia? Hola. ¿Kenia es la que tiene la palabra? Buenos días, jefes, y mi consulta, bueno, ya la contestó la compañera anterior, que es sobre las inconsistencias. Si nosotros vamos detectando una inconsistencia, ya podemos mandar al padre a ir haciendo la rectificación, ¿verdad? Menciono esto porque nosotros tenemos una oficina auxiliar de registro acá y hemos detectado algunas inconsistencias porque todavía el procedimiento que se hace allá es manual, entonces existen algunas inconsistencias como se está hablando de inconsistencia, entonces no sé si podemos detectar a los padres para mandar a hacer. Ahí ya volvió. Kenia, mil disculpas que a nosotros se nos fue el internet en el edificio, la dejé de escuchar. Si me repite, por favor.
Bueno, estaba hablando de las inconsistencias y ya respondió la compañera anterior, ya preguntó, pero igual, por ejemplo, si nosotros detectamos una inconsistencia ya en este momento, podemos mandar a los padres a hacer rectificación. Digo esto porque nosotros tenemos una oficina de registro, una oficina auxiliar. Entonces, a veces el compañero ha venido a ingresar actas de años anteriores y hemos detectado que existen algunas inconsistencias de los niños. Pero lo que usted dice es lo correcto. Desde ya mandar al padre a hacer la rectificación, ¿verdad? Para que estos casos, ya cuando el niño se enrole, ya esté limpia la base de datos. Porque recordemos, siempre el software va a jalar la información que nosotros tenemos en registro civil. Entonces, la calidad de esa información también es muy importante que ustedes la estén vigilando como registradores. Gracias, Kenia. Bueno, Liliana gracias. Saludos Margarita. al ingeniero Juan. Saludos. Hola, saludos. Muy buenos días. Yo tengo Muy dos buenos días, consultas. Liliana. Tengo dos consultas, Lick. Mire, la primera es en cuanto a nuestra obligación como registradores, recordarle a los compañeros, porque me pasó hace un mes, exactito. Vino un ciudadano porque tiene una doble inscripción. Como tal, X compañero le dijo de que no le podías ayudar a él con la solicitud para la cancelación de la doble inscripción porque había sido un error de los padres como tal. Entonces, para que nos pueda aclarar y recordar a los compañeros de que nosotros como registradores podemos realizar las solicitudes. Porque normalmente si nosotros enviamos al padre de familia, hay muchos padres de familia, por lo menos en nuestra zona, que no, o sea, ni estudiaron como tal. Y muchos de ellos por problemas que los padres querían que se llamara José Carlos, por ejemplo, y que la mamá quería que se llamara Carlos Antonio. Entonces, hay muchas cosas que nosotros también como registradores haciendo pues esa aclaración, ¿verdad? Que nosotros estamos también en la obligación de ayudarle al ciudadano y solventarle los problemas registrales, indiscutiblemente de que haya sido en nuestro turno o en años anteriores. Y la segunda es, bueno, un dato que yo me he fijado, cuando el padre de familia viene y hace una rectificación, o se le aplica el artículo 125. Cuando uno hace la corrección en sistema, como tal, al padre de familia, ya sea la mamá o al papá, en automático el sistema, cuando los hijos están vinculados con el número de identidad, en la partida de nacimiento hace el cambio que uno realiza. Pero en el libro original no está de esa manera. ¿Cómo vamos a proceder en este caso? Porque, o sea, nosotros tenemos varios así y hemos estado pues tratando de solventarle, ¿verdad? Y decirle al ciudadano, si usted rectifica, tienen que rectificar sus hijos y también su matrimonio o todos los hechos y actos que tenga, ¿verdad? Pero en el caso de que hay algunas que ya son de mucho tiempo atrás, ¿cómo vamos a proceder en este caso? En el cual la información como tal, cuando se la lean o cuando el padre la vea en el sistema, va a estar correcta, porque lo arrastra según la vinculación del 01. Pero en el libro, nosotros como tal, vamos a tener ese problema. Liliana, es una buena observación la que usted está depositando el día de hoy. Para efectos del proyecto, la información se va a manejar como figura en registro civil. El tema de los libros, sí, me parece que es una buena observación la que usted está haciendo, ¿verdad? Entonces, creo que ya es algo que debemos de tocar más a fondo con el Departamento de Registro Civil. Yo siempre he dicho también que lo correcto sería que una vez rectificado, se rectifique de un solo todos sus actos para que no tengamos este tipo de incidencias. Pero si sucede en el enrolamiento, los enroladores están instruidos para verificar los datos de los padres, verificar el dato del menor, cómo lo está jalando el sistema y con esos datos son los que ellos van a trabajar.
Entonces, yo creo que ya va a ser algo como más a futuro, que va a ser un problema para el registro, que es algo a lo que debemos de irle poniendo cabeza. Es una muy buena observación que la voy a dejar apuntada, pero por los momentos, protocolos como tal no tenemos, ¿verdad? Y para este tipo de casos, y sí es importante que los vayamos generando. El enrolador, como les digo, va a verificar la inscripción, cómo los datos están en la inscripción, que esto lo va a jalar ya el sistema de enrolamiento. Y quiero también hacer la aclaración que al igual que Identifícate, el enrolador no puede modificar datos críticos, ni del menor ni de los padres, ¿verdad? Entonces no vayamos tampoco a caer en esa campaña de decir que los enroladores crearon inconsistencias, porque no, son detalles que están resurgiendo como este que Liliana nos acaba de exponer y que el registro poco a poco debe de ir subsanando. Entonces ahí, Liliana, sí le debo, ¿verdad? Habría que ya internalizarlo con el Departamento de Registro Civil para que nosotros podamos también tener una instrucción clara al momento de que encontremos niños en estos casos, ¿verdad? Luisa Fernanda Flores levantó la mano también. Una consulta, Lic. ¿Cada cuánto van a tener que cambiar el documento de los niños? Porque ellos están en cambio físico constantemente, ¿verdad? Entonces, como se habla de la reposición, mi consulta es, ¿van a tener el documento desde los 6 años hasta que cumplan 16 con la misma fotografía y los mismos y las mismas huellas dactilares, o se va a hacer un cambio cada cierto tiempo? Lo mejor es que se haga el cambio cada 5 años, la actualización, ¿verdad? Más que todo es actualización de biometría. Lo mismo pasa con los adultos, fíjense. Ustedes se han fijado que hay personas que solo tienen enrolamiento de 2020 y que ahora están sacando, en el kiosco están sacando reimpresiones. Entonces, ya llega un punto en el que el celular no les reconoce la biometría facial, porque ya hay demasiados cambios de hace 5 años a hoy. Entonces, tanto los adultos como los menores tenemos que ir actualizando nuestra biometría cada 5 años. Eso es lo mejor, ¿verdad? Ya aquí sí va a depender mucho de los padres, porque recuerden que ya después, como va a ser en los RCM, va a depender mucho de que los padres lleven a sus hijos a hacer la actualización, pero sí es una acción muy importante que como promotores registrales debemos de socializar, y es la actualización de la biometría cada 5 años. Muy buena esa observación. Bien, voy a seguir con los comentarios del chat. Entonces no quedaría como reposición, sino como actualización. No, siempre es reposición. Igual que nosotros los adultos, para poder actualizar biometría tenemos que solicitar una reposición. Bien, bueno, esto que dijo Miguel Antonio, ya lo apunté, Miguel, espero que nos podamos preparar para uno de estos viernes de julio para poderles ayudar con esta parte de las rectificaciones. Esta pregunta me gusta también, dice Luisa también, ¿cómo sería la entrega para los niños con padres en el extranjero que confirmen datos, pero a la hora de la entrega no los van a poder acompañar? Entonces, en este caso vamos a tener la entrega con carta poder para que los padres puedan designar un poder a algún familiar o algún conocido aquí en Honduras y que ellos puedan hacer la solicitud del DINA con la carta poder, que también es un proceso que lo vamos a hacer en el Registro Nacional de las Personas como tal. Ya creo que a varios les surgió la misma idea. Con los niños que no están en los centros educativos, ya lo mencionó el ingeniero Juan, que los días sábados se van a hacer unidades focalizadas en las colonias para que los que no están matriculados lleguen a esas unidades focalizadas y puedan hacer su proceso de enrolamiento. En estos casos, fuera del centro educativo, el niño, niña y adolescente debe de ir acompañado de 2 testigos, como lo habíamos mencionado, que preferiblemente deberían de ser sus 2 padres, ¿verdad? Pero que si no están los 2 padres, puede ser
la madre y un familiar hasta el 4º grado de consanguinidad, como nosotros lo manejamos, ¿verdad? Igual es un protocolo que también el registro lo va a dejar ya institucionalizado cuando ustedes pasen a hacer las entregas de los NNA. Aquí lo dijo Ricardo Ramos, cuando el niño solo vive con sus abuelos, padres o familiares ajenos, ¿serían sus representantes legales ellos a través de carta poder o cómo sería el proceso? Como ya lo dijo el ingeniero Juan, a través de un procedimiento de patria potestad se establece quién es el tutor legal y con ese tutor legal es que se va a entender el registro. Ya ahí también ya me ayudaron a contestar. Cuando los padres ya están muertos y lo tiene alguna abuela o tía, también hay un procedimiento de otorgación de patria potestad para que el registro pueda ayudarles con este tipo de casos. Confirmación de datos que incluye y ante quién. Bueno, esta pregunta la hizo Denis Arzobi, pero Denis, ya habíamos mencionado que el proceso de la confirmación de datos se hace a través del app RNP Móvil. Hay un video tutorial en la página de Facebook del registro y también está más o menos el paso a paso en la presentación que les hice hoy se la voy a estar mandando por los grupos de rotación. Luego aquí tenemos otra cuando en el folio aparece el número de identidad incompleto en los padres del niño, es decir, que no inscribieron completo el año de inscripción, como por ejemplo 1980, solo le inscribieron 80, se graba con 04, lo grabamos con 01. Katie, quiero hacerle aquí una acotación. Antes, los números de identificación no tenían 13 dígitos, solo tenían 11. Porque el número en la fecha del año de inscripción, ese año se reducía a 2 dígitos. Entonces, aunque ahí solo diga 80, ustedes como registradores ya deben dar por hecho que es 1980 y se graba con 01. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque si en un tiempo de la historia registral, los números de identificación solo traían 11 dígitos. Ahora, después del 2000, ya aparecen 13 dígitos, pero si usted encuentra un folio donde solo aparecen los 11 dígitos, igual usted lo consigna con 01 y en el sistema pone el año completo, ¿verdad? Ojo con esa observación de Katie, sí es muy importante, ¿verdad? Aquí dice, hay una madre que no puede hacer la confirmación de datos de su hijo. Ella es madre soltera, la inscripción solo tiene los datos de ella, pero le dice que falta la información del padre. Noemí, este es un error que la app tenía, pero ya ahorita ya se resolvió. Si el niño está bien grabado con 01, aunque solo esté en los datos de la madre o que solo esté en los datos del padre, ya se puede hacer la confirmación de datos. Entonces, si usted tiene rastreada a esa ciudadana, dígale por favor que actualice el app y que ya va a poder hacer confirmación de datos. Bueno, lo que dice Marely sobre esta circular, pues ya aquí ya tendría que ser un paso de registro civil. Ya se ha hecho, estimado, ya se les ha mandado la instrucción de que revisen los libros y cambien esos 04 por 01, pero en algunos RCM la orden pues no sé si no llegó, no se acató, pero sí ahí ya pues es algo que ya va a depender de registro civil como tal. Dice aquí, si un pequeño tiene inconsistencias, debemos ya mandar a rectificar. Recordemos, los niñas, niños y adolescentes no tienen inconsistencias. Vamos a encontrar discrepancias que pueden surgir de rectificaciones o de artículo 125 de los padres. Si esto es así, entonces mandamos a hacer, le pedimos al padre que haga la rectificación desde ya, ¿verdad? Para que al momento del enrolamiento no encontremos estas discrepancias. Freddy y Reinel, por si no lo escucharon todos. Durante el proyecto de Identifícate, podemos los RCM hacer enrolamientos a chicos de 17 años.
lo mencioné y sí podemos. El chico de 17 años, aquí creo que la mayoría sabemos que desde los 17 y medio más o menos ya quieren pedir su DNI. Nosotros les hacemos el enrolamiento en el software de adultos y es igual, tiene el mismo derecho este menor de pedir su DINA en el software de NNA. Entonces, los chicos de 17 años van a tener esta característica, que se van a poder enrolar en el software de menores y también van a poderse enrolar en el software de adultos. Siempre recordemos que lo mejor es enrolarlos cuando ya van a cumplir 18 años, porque el DNI se va a imprimir hasta que cumplan los 18. Ya contestamos esta, ya contestamos esta, ya contestamos, ¿verdad? Que las reposiciones siempre valen 200 lempiras. ¿Qué pasa cuando la aplicación no actualiza la información? Quiero hacer la confirmación de mi hijo y en la aplicación, en el nombre de la mamá sale con un error. En la aplicación sale una letra mala. Ah, muy bien. Saúl, ese caso específico, si puede, por favor, mándeme los datos al WhatsApp para que lo podamos revisar con los chicos que manejan el app del RNP y así podamos ver dónde está el error que no está jalando el dato correcto. Entonces, por favor, Saúl, si me escucha, creo que es de Lloro, ¿verdad, Saúl? Para que me pueda mandar el dato de esta ciudadana y podamos ver dónde está el error. ¿Cuál es el procedimiento para realizar el trámite de patria potestad de un menor en el caso del que menor esté con abuelos o cualquier familiar? Se va a personar, ¿verdad?, los juzgados de familia para solicitar la patria potestad de ese menor. Ahí, pues, en los juzgados les explican cómo van a ser los procedimientos, qué documentación se tiene que entregar y posteriormente va a aparecer un mandamiento que ustedes van a consignar en las inscripciones, ¿verdad?, del menor. Muy bien. Creo que por aquí ya evacué las preguntas. Ajá, ingeniero. Yo quisiera comentarles acerca de un mecanismo que también contempla este proyecto y es el mecanismo de atención al ciudadano, donde los padres de familia pueden acudir. Es una herramienta digital, ¿verdad? Se puede acudir al padre que sienta que el proyecto ha violentado algún derecho del niño. Pero puede ser un derecho a su intimidad, un derecho físico, violento, que hemos violentado tal vez físicamente al niño. El proyecto, esta población que va a atender a una población sumamente sensible, es de 6 a 17 años. Nosotros a través de la oficina de Ichel, que es la encargada de capacitación, estamos haciendo la conciencia a nuestro personal para que todo el personal que anda en campo respete los derechos del niño. Nos estamos enfocando en políticas de UNICEF para que todo el mundo que trabaje en el proyecto, al momento de abordar un niño, lo haga siguiendo esos parámetros. Si un padre se siente agraviado en alguna situación, el padre perfectamente puede utilizar ese mecanismo de atención al ciudadano. Yo quiero pedirle también a ustedes, porque el padre podrá llegar a un registrador civil y poner una queja. Entonces, esa queja hay que canalizarla a través del mecanismo de atención al ciudadano. Y también pedirles a ustedes que se conviertan en veedores del proyecto, que ustedes en cada una de sus comunidades puedan servirnos de veedores sociales del proyecto. El proyecto tiene la obligación de respetar todos los derechos del niño. Si uno de los empleados van a ser alrededor de casi 900 empleados. Si uno de ellos violenta cualquier derecho, están en la obligación todos de reportarlo. Y nosotros desde acá, desde el proyecto, dar seguimiento, porque tenemos que resguardar la integridad de cada uno de esos niños. Entonces, pedirles la colaboración también de orientar a los padres, en caso de que ustedes reciban quejas, de orientarlos a que usen el mecanismo de atención al ciudadano que también está en el app RNP móvil, ¿verdad? Muchas gracias, ingeniero. En este caso, todo tipo de cuestiones fuera de la normalidad que se encuentren durante el proceso de enrolamiento, también a través del app RNP móvil en la sección de atención al ciudadano,
se pueden ahí, ¿verdad?, vertir estos comentarios para que ustedes también le puedan ir comentando a los padres y madres de familia. En los casos como los que me menciona, por ejemplo, el que me mencionó Saúl, que se encontró una discrepancia, también ahí hay un apartado para que los padres puedan hacer esta, por decirlo así, informar sobre este error. Una cosa que olvidé mencionarles también es que el app de enrolamiento, el app RNP móvil también tiene un espacio, un módulo que se llama validación. La validación es cuando el padre, por ejemplo, encuentra que le aparece agregado un hijo que no es de él en ese espacio, ¿verdad? Se puede hacer la denuncia, por decirlo de alguna manera, informarle al registro que le está apareciendo información que no le compete a él, o al inverso, que yo tengo hijos y no me aparecen para confirmar datos, entonces yo entro a esa sección que se llama validación y ahí yo puedo reportar que hace falta que me aparezca el dato de algún hijo, hija, ¿verdad? De los padres y madres de familia. De esto creo que también tengo un videito por ahí, también se lo voy a mandar a los grupos de rotación para que en la medida que ustedes puedan ayudarle a los padres de familia, pues también les vayan ayudando. Y mencionarles que en la aplicación está todo para que podamos reportar errores y para que ya también se le vayan atendiendo a los ciudadanos cualquier tipo de quejas. Vamos a escuchar, todavía tenemos a Ada Pineda y a Ashley con la mano levantada. Vamos a escuchar a Ada. Hola, buen día, Ichel. Yo sí tengo una consulta. Por ejemplo, en el proyecto Identifícate, aparecía una opción, digamos, cuando el ciudadano tenía inconsistencia. Entonces, venían y le preguntaban al ciudadano cuál es el, digamos, si Pérez lo tenía con S, y aparecía Z. Entonces veníamos y le preguntábamos al ciudadano cuál es lo correcto. Venía el ciudadano y decía, Pérez es un ejemplo con ese, vaya. Pero ya en el libro era diferente. Entonces no sé si en este nuevo proyecto para menores, vendrá esa nueva opción o cómo van a hacer en ese, ¿cómo se llama? En ese aspecto, porque al final generó tantas inconsistencias en registro, porque venía y le salía el DNI Pérez, un ejemplo con S, pero lo correcto era Pérez con Z, según estaba en la inscripción del hijo. Sí. Y si usted recuerda, Ada, ese proceso que hacíamos en el kit de enrolamiento, que hacemos todavía, no corrige la inconsistencia. Crea una declaración jurada que nos permite a nosotros poder, ¿verdad?, ayudarle al ciudadano a corregir la inconsistencia ya en el Registro Nacional de las Personas. Lo mismo va a hacer aquí. Los enroladores no están autorizados para hacer correcciones ni nada. Solo enrolar al menor. En el software de enrolamiento no aparece como tal la pantalla de inconsistencias porque nosotros no le podemos preguntar al niño qué es lo correcto, ¿verdad? Este proyecto se fundamentó en el hecho de que el padre no necesite estar ahí a la par, ¿verdad? Para hacer el enrolamiento. Al menos como les digo en este primer momento que es del proyecto. Entonces, con los niños siempre va a aparecer en naranja si hay un dato que tiene una discrepancia con respecto a los datos de los padres, por ejemplo. Sí nos va a aparecer en color naranja, pero no aparece la pantalla de inconsistencias porque al menor no le podemos hacer esta consulta de qué es lo correcto, ¿verdad? Igual al menor no se le genera la declaración jurada, se le genera al padre. Es decir, que cuando aparece la declaración jurada en el software de enrolamiento de menores, ahí lo que aparece es que el padre autorizó, que el padre dijo, que el padre confirma, que eso, ¿verdad? Entonces no es al menor. Por esta razón es que no vamos a trabajar la pantalla como se trabajaba en adultos, pero sí se va a hacer esa señalación
señalamiento en color naranja al dato en el que en el sistema podamos encontrar una discrepancia, ¿verdad? Y posteriormente, al hacer el análisis del enrolamiento, entonces va a caer a la unidad de inconsistencias, al igual que los adultos, y la unidad de inconsistencias va a determinar cuál va a ser ese protocolo que vamos a seguir para subsanar esa discrepancia. Muy buena pregunta la de Ada también. Ashley del CID, de Hola, buenos 0501, 0105. Hola, Ashley. Hola, Ángel. Yo quería hacer comentarios con referente al sistema. No sé si se puede que nos den una capacitación con respecto al nombramiento de tutor y protutor y con respecto a la impugnación, porque se da el caso de que varios juzgados emiten mandamiento y uno escribe la nota marginal y varios compañeros dejan el apellido del padre siempre en uso y las personas como desconocen, entonces ellas siguen utilizando el apellido del padre, cuando el juzgado dice que ya no se llama de esa forma. Pero aquí estamos hablando. Sí, bueno, no sé un caso si cabe el específico, caso, porque cuando hay suspensión no se les quita el apellido, ¿verdad? pero cuando hay impugnación. Cuando hay impugnación, sí. Ahí sí se debe de el caso borrar de prácticamente, que ya ¿verdad? él, estando mayor ya tiene sus documentos, a él le dejaron así y aún en el sistema está así, no se ha modificado. Ya. Ok. Entonces Lo voy a eso apuntar por genera un aquí. error y peor para los niños, pues. Sí, Y tiene es un toda la tema razón. sensible porque, como usted decía, los niños no se les puede preguntar porque ellos desconocen esos temas. Y igual hay muchos papás que desconocen porque el ciudadano, yo le pregunté que por qué seguía utilizando el apellido, porque él me dijo que él se había quitado, como que habían arreglado eso del papá, entonces me dijo que él no tenía culpa, que la culpa la tenía el registro porque no le habían quitado el apellido, pero que ahora que así se lo dejaran. Tiene toda la razón el ciudadano, porque sí es una responsabilidad nuestra como registradores y registradoras. Ya lo Se tengo da apuntado bastante por que a veces aquí. nosotros llamamos a los compañeros, no, es que eso no se puede tocar, no, es que eso no se puede modificar, pero si hay una nota marginal que respalda, creo que sí se puede. Sí, en este caso usted tiene la razón. Ya ahí pues son menos los casos donde vamos a encontrar impugnación, ¿verdad? De la paternidad, pero sí me parece que es un tema muy importante para que lo abordemos en una sesión posterior. Entonces nos vamos a preparar con esta parte de la tutoría y la protutoría y con la parte de las rectificaciones para que podamos tener una sesión posterior un poco más detallada de estos dos procedimientos. Miguel Zavala. Creo que con vos cerraríamos. Sí, bueno, buenos días, licenciada. Es que, bueno, lo que han estado mencionando, ¿va? Que qué importante la relación que va a haber entre los registradores y los que van a andar en el proyecto, por la cuestión de las inconsistencias que se presentan, ¿va? Yo igual anduve en el proyecto Identifícate y por eso surgieron un montón de inconsistencias porque no había una comunicación con los registradores, ¿verdad? Entonces, con respecto, por ejemplo, hay muchos niños que son varones y tal vez tienen el sexo femenino, ¿va? O son niñas y tienen el sexo masculino. Entonces, es bastante importante que esas personas tengan el contacto con uno y que no le hagan el trámite mientras esa persona no vaya a rectificar ese problema. Así no le vamos a atrasar el trámite al niño, ¿va? Ni a los padres. Entonces, eso era que es importante que esté la relación entre los del proyecto y nosotros como registradores. Tiene Gracias. toda la razón, Miguel. Y precisamente creo que esa es una de las razones por las cuales, pues, el proceso de capacitación, por ejemplo, lo estamos dirigiendo desde acá, desde el registro, para tratar de hacerle ver a los enroladores la importancia de lo que están haciendo, ¿verdad? Lo importante que es crearle este registro a los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, sí quiero mencionarles algo. En todo proceso, en todo proyecto, en todo hay un margen de error. Y sí vamos a encontrar márgenes de error
ocasionados, ¿verdad? Por quizás alguna práctica no adecuada durante el enrolamiento. No sé quién está hablando. Parece que. Bien, entonces sí vamos a encontrar errores, eso es lo más seguro. Puede ser que encontremos huellas mal tomadas, puede ser que encontremos datos de niños incorrectos, ¿verdad? Es decir, que enrolé a un niño en la inscripción de otro. Puede ser que eso vaya a suceder porque Miguel está en lo correcto. Durante el proyecto Identifícate sí surgieron muchas inconsistencias, sobre todo biométricas, ¿verdad? Por este tipo de errores. Porque recuerden que son personas que no son contratadas por el registro y esto también ya